Emma solo quería que la comida insípida fuera comestible, así que vertió un sobre de condimento terrestre en el plato común. Un minuto después, 3 delegados alienígenas se desplomaron en el suelo y la estación comenzó a aullar con la sirena de ataque biológico. Pero lo más extraño no sucedió en el salón de banquetes, sino en los ojos de los técnicos, que la miraban no con horror, sino con un reconocimiento hambriento. Capítulo 1. El condimento. El navegador en su palma mostraba el mismo giro por tercera vez consecutiva, pero el pasillo frente a ella se bifurcaba obstinadamente hacia el otro lado. La estación 7 Olas no fue construida para humanos. Cambiaba sus pasajes internos cada media hora, ajustándose a los campos de resonancia que los locales consideraban algo parecido a la respiración. Para Emma, se veía más simple. La enorme estación diplomática se comportaba como un laberinto viviente, y al parecer, personalmente no quería dejarla entrar al banquete. En su mano izquierda llevaba un contenedor de regalo con simbología terrestre. Dentro había una escultura de vidrio hecha a mano, una fina espiral de cristal transparente y azul, símbolo de los océanos de la Tierra. Los diplomáticos lo llamaban un gesto de confianza cultural. Emma lo llamaba un objeto pesado, frágil y muy caro que, por alguna razón, le encargaron entregar a un mensajero 20 minutos antes de la ceremonia. Giró una vez más. Pasó bajo un arco de suave luz plateada y finalmente vio la entrada al salón principal. Junto a las puertas estaba el maestro de ceremonias del banquete. Alto, seco, con una cresta teñida ceremonialmente a lo largo de su cráneo. Sus 4 ojos protuberantes miraban a Emma como si no fuera una persona, sino una mancha en el suelo que alguien olvidó limpiar antes de que llegaran los invitados. Su traductor hizo un clic y emitió una frase monótona. Personal de servicio por la esclusa técnica. Emma levantó el contenedor. Soy la mensajera de la misión diplomática. Un regalo de la delegación. Vidrio hecho a mano. Si quieren que el primer regalo de la Tierra se rompa en un pasillo de servicio, puedo intentarlo. El maestro de ceremonias no se movió. Esclusa técnica. Tercer panel a la izquierda. Claro, dijo Emma. ¿Y si la estación decide mover el tercer panel al cuarto, simplemente tengo que adivinar? El traductor del maestro de ceremonias guardó silencio por un segundo, decidiendo claramente si valía la pena convertir esto en un incidente diplomático. Luego hizo clic de nuevo. Esclusa técnica. Emma sonrió con esa sonrisa que desarrollan todos los mensajeros después de 100 rutas, 40 inspecciones e infinitas personas que se creen más importantes que el horario. Entendido. Fingió que se dirigía a la entrada de servicio. Caminó 10 pasos, esperó a que el maestro de ceremonias se diera la vuelta hacia el siguiente grupo de invitados y se escabulló por un pasaje lateral para el servicio de platos. En cualquier estación hay rutas de gala utilizadas por aquellos a quienes se les permite ser visibles. Y hay otras, estrechas, mal iluminadas, con olor a aislamiento caliente y a cocinas ajenas. Zonas que usan los limpiadores, técnicos, cargadores, mensajeros y todos los demás sin los cuales las ceremonias solemnes, por alguna razón, se desmoronan de inmediato. Emma salió al salón de banquetes a través de una puerta discreta detrás de la línea de servicio. El salón era enorme, ovoidal, con un techo que se elevaba hacia paneles acústicos translúcidos. En la larga mesa estaban sentadas las delegaciones. Los humanos, tensos, educados, demasiado cuidadosos en cada movimiento. Los de 7 Olas, inmóviles, formales, como si cada uno de ellos temiera hacer un gesto de más sin el permiso de la tradición. En las mesas había platos. Emma comprendió de inmediato por qué los diplomáticos humanos sonreían de forma tan agonizante. La comida parecía aislante de construcción cortado en trozos. Cubos blancos, láminas grises, cintas gelatinosas transparentes. Todo aquello no olía a casi nada. Quizás a cartón después de la lluvia. Ella colocó el contenedor en el centro, junto al plato compartido que debía simbolizar la unidad de ambas civilizaciones. El plato también simbolizaba el cartón. Uno de los diplomáticos terrestres, un hombre bajo con el rostro de alguien que ya se arrepentía de su carrera, probó un trozo, masticó cortésmente y se quedó petrificado. Luego dejó lentamente el cubierto en el borde del plato. Emma desvió la mirada para no echarse a reír. No tenía intención de hacer nada, de verdad que no. Su tarea era sencilla: entregar el regalo, irse, obtener el sello de confirmación, buscar una máquina con café humano y olvidar este banquete como una mala pesadilla. Pero entonces, uno de los 7 Ondas, con su cresta ceremonial, empujó el plato compartido más cerca de los humanos. Un gesto de amistad.
El diplomático terrestre volvió a tomar un trozo, y Emma vio en sus ojos la súplica silenciosa de un hombre al que le es imposible rechazar e imposible tragar. «Al menos les vendría bien un poco de sal», murmuró para sus adentros. En el bolsillo de su chaqueta de mensajera guardaba un pequeño sobre de condimento universal terrestre. Sal, hierbas secas, una pizca de pimienta. Nada del otro mundo. Emma solía llevarlos consigo después de un viaje a una granja de asteroides, donde la alimentaron durante 3 días con una pasta proteica sin sabor, sin olor y sin sentido. Miró al coordinador junto a la entrada. Él estaba ocupado con los invitados que llegaban. Miró a los humanos, al plato compartido. Miró su propia mano, que ya sostenía el sobrecito. «Un pequeño favor para la gran diplomacia», dijo en voz baja. Y esparció el condimento en el plato. Durante los primeros segundos no ocurrió nada. Luego, el 7 ondas más cercano al plato inhaló aire por sus hendiduras respiratorias laterales y se quedó rígido. Sus extremidades superiores se agitaron espasmódicamente. La cresta perdió el color tan bruscamente como si le hubieran drenado la luz. El segundo delegado se levantó, dio un paso atrás y se desplomó, golpeándose el hombro contra el borde de la mesa. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo se ablandó directamente en la silla. El salón estalló. Los humanos se pusieron en pie de un salto, sin saber si ayudar o alejarse. La guardia se abalanzó hacia la mesa. El coordinador gritó en el idioma de los 7 ondas, y los traductores, uno tras otro, empezaron a emitir fragmentos. Envenenamiento, sustancia desconocida, amenaza, aislamiento. Emma se quedó allí con el sobre vacío en la mano. «Es condimento», dijo ella. «Condimento común, sal, hierbas, pimienta. Yo no». La golpearon en el hombro con tal fuerza que casi se cae. 2 guardias le retorcieron los brazos a la espalda. Uno le arrebató el sobre de los dedos y el otro lo levantó por el borde con una pinza metálica, como si fuera un explosivo. El coordinador jefe se plantó frente a ella al instante. De cerca, sus 4 ojos parecían fríos e idénticos. «La representante humana ha empleado una sustancia biológica contra la delegación de los 7 ondas», declaró en voz alta, ya no para ella, sino para las cámaras que se encendieron por todo el salón. «No soy representante, soy mensajera». Emma intentó zafarse, pero el agarre de los guardias solo se intensificó. «Y eso no es una sustancia biológica, son especias. Aquí tienen comida que parece papel mojado, yo solo...». Silencio. Y fue entonces cuando vio algo extraño. No en los ojos del coordinador, no en los delegados que se alejaban de la parte humana de la mesa, sino junto a la pared, tras la línea de servicio. Un técnico con uniforme gris estaba de pie entre los paneles acústicos y la miraba como si hubiera reconocido a alguien en una fotografía antigua. No con horror, no con odio, con asombro. Otro trabajador de bajo rango, un médico o un ingeniero, bajó su tableta de diagnóstico y trazó un breve gesto con los dedos. Emma no sabía qué significaba, pero a su lado, otro técnico repitió el gesto casi mecánicamente. Los guardias la arrastraron hacia la salida. Justo en la puerta, uno de ellos notó el parche en su manga, el viejo distintivo de rescate. Un círculo descolorido, 2 líneas cruzadas, las letras del servicio de búsqueda y salvamento terrestre. Emma debería haberlo arrancado de la chaqueta hace tiempo, pero nunca pudo. Demasiada gente había sacado ella con este uniforme de entre el fuego, el humo y los compartimentos despresurizados. Los dedos del guardia rozaron la tela. Por un instante su agarre se aflojó. «¡Adelante!», rugió el maestro de ceremonias. El guardia volvió a apretar del brazo y la empujó hacia el pasillo. Las puertas se cerraron, amortiguando el ruido del salón. Desde arriba comenzó a sonar el canal oficial de la estación. «El banquete diplomático ha sido interrumpido. Los representantes de la raza humana son sospechosos de emplear una sustancia desconocida. La culpable ha sido detenida. El Consejo de Ancianos se reúne para una votación de emergencia». Emma caminaba entre los guardias y sentía cómo de una simple estupidez, de una pizca de sal y un intento de salvar una cena ajena, estaban haciendo algo mucho más grande. Ya no la consideraban una mensajera. Ahora era una prueba. Y alguien en esta estación había comprendido demasiado rápido cómo aprovecharse de esa prueba. Capítulo 2. El aislador. Los pasillos detrás del sector principal de la estación eran completamente distintos. La suave iluminación plateada había desaparecido, igual que las paredes lisas con patrones ceremoniales. Aquí los paneles estaban mal ajustados, la ventilación funcionaba con un ronquido ronco
y el metal vibraba bajo sus pies. Emma se sintió casi más tranquila. Los lugares de gala siempre mienten. Los de servicio al menos muestran de qué está hecho todo. Los guardias la llevaban rápido, pero no hacia el bloque médico. Ella lo notó de inmediato. «Sí he provocado un ataque biológico», dijo Emma. «Lo lógico sería analizarme en busca de toxinas. ¿O es que aquí la medicina también va a votación?» El guardia de la izquierda no reaccionó. El de la derecha, el que había mirado su parche, giró levemente la cabeza. «El protocolo de aislamiento tiene prioridad. Un protocolo muy conveniente. Primero encerrar y luego averiguar por qué se desploma la gente. No son gente. Lo siento, representantes de los 7 olas a los que no intenté matar con un condimento de 2 créditos». El guardia guardó silencio, pero los dedos sobre su codo ya no presionaban con tanta crueldad. Al doblar la esquina, un médico salió a su encuentro. Era bajo, con una cresta de color apagado y sin insignias ceremoniales. Sostenía una tableta de diagnóstico y claramente tenía prisa, hasta que vio a Emma. Se detuvo en medio del pasillo. «Inspección», dijo el médico. El guardia de la izquierda hizo restallar bruscamente sus placas mandibulares. «La orden es aislarla. La orden no anula el riesgo de contagio del personal». El médico levantó un escáner. «Si la sustancia es realmente biológica, ya han violado 3 niveles de seguridad. Fue una buena jugada, demasiado buena para un médico cualquiera». Emma abrió la boca, dejó que tomaran una muestra y luego extendió el brazo para un análisis cutáneo. El escáner recorrió su palma con una luz fría. El médico miró los indicadores más tiempo del necesario. Sus dedos temblaban de forma casi imperceptible. «Sin toxinas», dijo finalmente. «Sin patógenos activos. Rastros de cloruro de sodio, aceites vegetales, capsaicinoides en microdosis, aminoácidos, biomarcadores humanos habituales». «Gracias, doctor. ¿Me da una copia? La voy a enmarcar. Oficialmente no soy venenosa». El médico no sonrió, pero sus ojos, los 4, se elevaron hacia Emma y en ellos vio el mismo hambre extraño que tenía el técnico en el salón de banquetes. No era hambre de comida, era otra cosa. Hambre de una respuesta que llevaban demasiado tiempo prohibiéndoles buscar. «No es un envenenamiento», dijo él en voz baja. El guardia de la izquierda dio un paso al frente. «Suficiente». «Entonces, ¿por qué se cayeron?», preguntó Emma. El médico no la miró a ella, sino al guardia de la derecha. A ese mismo, el que recordaba el parche. «Porque la conexión sufrió una ruptura». El pasillo se quedó en absoluto silencio. El guardia de la izquierda apagó bruscamente el escáner en la mano del médico. «Tú no has dicho nada». El médico bajó la cabeza. «No he dicho nada». Se llevaron a Emma más adelante. Cada pocos metros, Emma notaba a los trabajadores de bajo rango. Alguien fingía reparar un panel. Alguien se demoraba junto a una rejilla de ventilación. Alguien simplemente estaba de pie con los brazos caídos. Nadie la acusaba. Nadie intentaba atacarla. La miraban como si hubiera abierto accidentalmente la puerta de una habitación cuya existencia todos conocían, pero de la que temían hablar en voz alta. La celda de aislamiento resultó ser un pequeño cuarto sin ventanas. Una plataforma en lugar de cama. Un dispensador de agua, una pared mate en la que había cámaras ocultas instaladas. Todo estéril, todo diseñado para que un humano comprendiera rápido. De aquí no se sale por voluntad propia. Los guardias la empujaron al interior. El de la izquierda se fue de inmediato. El de la derecha se demoró en el umbral. Emma se giró hacia él. «¿Quieres preguntar por el parche?» Él se quedó inmóvil. «He visto esa señal antes». «Lo dudo. Es del Servicio de Rescate de la Tierra». «No exactamente igual, parecida». «¿Dónde?» El guardia no respondió de inmediato. Detrás de él, la luz del pasillo parpadeaba. Por primera vez no parecía parte de una máquina, sino un ser vivo que temía dar un respiro equivocado. «En el antiguo sector técnico», dijo él. En un panel que ordenaron reemplazar. Había un símbolo, 2 líneas, un círculo y una inscripción en el idioma de antes de la canción. Los trabajadores decían que era la marca de los que vinieron durante el gran colapso. ¿Quiénes vinieron? Los técnicos no hacen esas preguntas. ¿Y los guardias? Él la miró con una mirada larga y ajena. Los guardias vigilan que los técnicos no las hagan. Tras estas palabras, salió. La puerta se cerró. El cerrojo chasqueó, pero no del todo. Emma oyó un leve chirrido metálico, como si el mecanismo se hubiera trabado y detenido en una posición intermedia. No se lanzó hacia la puerta de inmediato.
Esperó 10 segundos. 20. Luego se acercó y pasó los dedos por la junta. La rendija era minúscula, pero estaba viva. El guardia le había dejado la oportunidad de salir, o a alguien la de entrar. Sobre su cabeza se encendió una pantalla. En ella apareció Diplomat First Light, el principal representante de los 7 olas en las negociaciones. Emma lo había visto al inicio de la ceremonia. Postura impecable, cresta brillante, una voz en la que cada palabra sonaba como una decisión ya tomada. Ahora se dirigía a toda la estación. Hoy hemos sido testigos de lo que muchos de nosotros ya preveíamos. La raza humana no ha traído la paz a 7 olas, sino una amenaza oculta. La sustancia utilizada contra nuestros delegados será investigada, pero el hecho del ataque ya es evidente. Emma apretó los puños. Evidente para él, claro. El diplomático continuó. El Consejo se reunirá en 2 horas. Se planteará la cuestión de cesar los contactos, la expulsión de la delegación terrestre y el cierre de las rutas humanas en nuestro sector. La pantalla se apagó. 2 horas. Ella exhaló y se obligó a pensar no como una acusada, sino como una mensajera. Un mensajero siempre tiene 3 preguntas. ¿Cuál es la carga? ¿A dónde entregarla? ¿Quién estorba? La carga aún no estaba clara. ¿La verdad? ¿Una prueba? ¿Un sobre de condimento? ¿Su propia voz? El destino. El canal principal de la estación. Si toda la estación oyó la acusación, entonces toda la estación debe oír la respuesta. Y el estorbo era Diplomat First Light. Demasiado rápido. Demasiado preparado. No se asustó por lo ocurrido, era como si lo hubiera estado esperando. Tras la puerta se oyeron pasos. No eran los pasos pesados de la guardia. Eran rápidos, erráticos, cautelosos. Emma se situó contra la pared junto a la abertura, no frente a ella. Un viejo hábito de rescate. Nunca enfrentes lo desconocido con la cara pegada a la rendija de la puerta. La puerta se abrió lentamente. Por el hueco asomaron 4 ojos bulbosos. «Estás aquí», dijo el técnico con uniforme gris. Emma lo reconoció, el mismo del salón de banquetes. «Y tú arriesgas la vida por una observación evidente», respondió ella. «Entra y cierra la puerta». El técnico se deslizó hacia adentro. Sus manos temblaban, pero no por debilidad. Era porque ya había cruzado la línea y ahora no podía volver atrás siendo el mismo. «Mi designación de trabajo es Resonator 9», dijo. «Me encargo del mantenimiento de los sistemas acústicos de la estación». Emma, mensajera, enemiga temporal de su civilización. No eres una enemiga. Eso es bueno. ¿Podrías decírselo a su Diplomat First Light? Preferiblemente por el altavoz. Resonator 9 miró la pantalla apagada. Él no te permitirá hablar. Entonces habla tú. No tengo ese derecho. Emma soltó una risita irónica. Esa es la principal enfermedad que tienen aquí, ¿verdad? Él se estremeció tan bruscamente que ella supo de inmediato que había dado en el clavo más de lo que pretendía. Hay una enfermedad, dijo Resonator 9, solo que no se puede hablar de ella. Y por primera vez en todo el día, Emma sintió un frío real. Capítulo 3. La canción. Resonator 9 no empezó a explicar de inmediato. Caminaba por la celda de aislamiento con pasos cortos e irregulares. Se detenía, escuchaba las paredes y revisaba su traductor, como si temiera que el propio dispositivo lo delatara antes que la guardia. Emma no lo apresuró. Las personas que pronuncian una verdad prohibida por primera vez suelen empezar no por la esencia, sino intentando asegurarse de que el mundo no se derrumbe con la primera palabra. Nuestra raza está unida por la canción común, dijo finalmente. ¿Una red telepática? Así lo dicen en las ceremonias. Unidad espiritual, la forma más alta de consenso, la base de la civilización. A través de la canción se sincronizan los movimientos, la memoria y las reacciones emocionales. Los ancianos enseñan que sin ella, los Seven Waves se desmoronarían en voces solitarias y morirían. ¿Y en realidad? Resonator 9 miró hacia la puerta. En realidad es una muleta médica. Lo pronunció casi sin voz. El traductor emitió la frase con retraso, como si tampoco quisiera participar. Emma permaneció en silencio. Hace muchas generaciones tuvimos una enfermedad neurodegenerativa. Interrumpía la conexión entre los centros motores y la memoria sensorial. Sin sincronización externa, los adultos perdían la coordinación, a veces el conocimiento. Los niños nacían cada vez más débiles. Entonces se crearon los sistemas resonadores,
señales artificiales que sostenían la estructura nerviosa. Eso nos salvó. Y luego alguien se dio cuenta de que un salvavidas puede convertirse en una correa. Resonator 9 cerró los ojos con sus párpados internos transparentes. Las élites obtuvieron el control de las frecuencias. Ellos decidían quién recibe una señal estable, quién vive con acceso total y quién solo con acceso laboral. Los sectores de nivel inferior siempre reciben menos. Por eso nos tiemblan las manos. Por eso dormimos peor. Por eso los superiores dicen que nacimos para servir, no para tomar decisiones. Emma recordó a los trabajadores junto a las paredes. Crestas opacas, gestos cautelosos, un mismo silencio. ¿Y mi condimento? Interrumpió temporalmente la sincronización de los que estaban sentados más cerca del plato. No los envenenó. Rompió el ritmo externo. Los delegados no cayeron porque estuvieran muriendo. Por primera vez se quedaron sin la canción y no sabían cómo moverse por sí mismos. ¿Por qué no cayeron los demás? La dosis, la distancia y quizás la sal humana cambió la conductividad de los receptores solo por unos minutos. No soy médico. Escuché esto en el diagnóstico después del accidente. ¿Después de qué accidente? Resonator 9 se tensó. En el sector viejo, hace unos meses un trabajador de nivel inferior quedó expuesto accidentalmente a una señal inestable. Debería haber muerto. Pero en lugar de eso, se movió durante varios minutos sin la canción. Por sí mismo, sin retraso, sin temblores. Se lo llevaron los ancianos. Nos dijeron que murió por sobrecarga. Pero tú no lo creíste. Yo estaba revisando el panel. He visto las grabaciones. En ese momento, la celda de aislamiento le pareció a Emma aún más pequeña. No porque las paredes se hubieran movido, sino porque la historia se había vuelto demasiado grande para esa habitación. No solo había arruinado un banquete. Accidentalmente, había puesto el dedo en la base de un poder ajeno. Así que, Diplomat First Light me está usando para cortar el contacto con los humanos antes de que sus trabajadores entiendan que se puede vivir de otra forma. Sí. ¿Por qué precisamente los humanos? Resonator 9 sacó su tableta. En la pantalla aparecieron líneas de un registro técnico. Se la mostró a Emma. Los materiales de audio humanos afectan de forma extraña a los resonadores antiguos. Risas, canciones, conversaciones sin sincronización. Sus voces son caóticas, pero contienen microrritmos estables. Lo notamos incluso antes del banquete. Las élites también lo notaron. Emma leyó la línea resaltada. Solicitud de bloqueo del canal humano. Hora, 1 hora antes de la ceremonia. Ella levantó la vista. Antes de que yo llegara. Sí. La siguiente línea era aún peor. Preparación de comunicado de emergencia. Tema, amenaza humana. Autorización. Diplomat First Light. Estaba preparando la acusación de antemano, dijo Emma. Necesitaba un pretexto. Y yo se lo traje en un sobrecito. Resonator 9 no discutió, y con razón. Ciertos consuelos solo sirven para enfurecer. Emma caminó hacia la puerta y miró por la rendija. El pasillo estaba vacío. ¿Dónde está el nodo de comunicación? En el núcleo de resonancia central, junto al salón principal, pero no se puede pasar allí. Durante la votación, el acceso es solo para técnicos superiores y guardias. ¿Tú eres técnico superior? No. Pero tú haces el mantenimiento de los sistemas acústicos. Nivel de diagnóstico. Puedo leer, pero no transmitir. A veces, leer es suficiente. Resonator 9 no entendió. Emma volvió a la tableta. Dijiste que las voces humanas afectan de forma extraña a los resonadores antiguos. ¿Habías oído algo parecido antes? Él asintió lentamente. En los archivos acústicos prohibidos. Hay grabaciones previas al contacto, antes de la versión actual de The Song. Escuché un fragmento durante una reparación. El ritmo era similar a tu forma de hablar. ¿A mi forma de hablar? Especialmente cuando haces bromas. Emma cerró los ojos por un segundo. Fantástico. Me acusan de un ataque porque le puse sal a una ensalada, y ahora resulta que mis malos chistes son un artefacto histórico. No son chistes. Para ti no. Para mí, por desgracia, sí. Por primera vez, él emitió un sonido parecido a una risa. Seco, corto, torpe. Como si su organismo no estuviera seguro de si tenía permiso para hacerlo. Y fue precisamente ese sonido lo que convenció a Emma definitivamente. Ni los gráficos, ni los archivos, ni las sospechas. Fue el hecho de que un técnico de bajo rango, entrenado toda su vida para obedecer órdenes, se riera por primera vez a destiempo. Resonator, dijo ella.
Tenemos que encontrar ese archivo. Aunque lo encontremos, no podré emitirlo por el canal general. Entonces haremos que el sistema crea que es un diagnóstico. ¿Eso es una infracción? No, es una entrega. Tú tienes una carga, la verdad que ocultaron. Yo tengo la habilidad, llevar la carga a donde no quieren dejarla pasar. Él la miró durante un largo rato. No sé cómo actuar sin permiso. Sí sabes, solo que antes lo llamabas fallo de funcionamiento. Tras la pared se encendieron los altavoces. La voz de Diplomat First Light anunció: la votación de emergencia comenzará en 1 hora y 40 minutos. Que todos los delegados ocupen sus lugares en el salón principal. La delegación humana queda excluida de intervenir hasta que finalice la investigación. Emma soltó una maldición. Han desconectado a los nuestros. Resonator 9 revisó el registro y palideció. El canal de la delegación terrestre está bloqueado. Firma de Diplomat First Light. Hora de bloqueo. No lo digas. 1 hora antes del banquete. Ella lo escuchó de todos modos. El lazo se cerró. Ya no era una sospecha, sino una ruta. Emma empujó la puerta. La cerradura, dejada entreabierta por el guardia, cedió. ¿A dónde vas?, preguntó Resonator 9. A tus archivos. Están vigilados. Todo lo importante está vigilado. De lo contrario, no sería importante, sino simplemente algo olvidado. Él escondió la tableta bajo su chaqueta gris y la siguió. El pasillo estaba vacío, pero el vacío en la estación nunca significaba seguridad. Solo significaba que el peligro aún no se había mostrado. Capítulo 4. El archivo que no existía. Llegaron al antiguo sector acústico a través de los pasajes técnicos, donde incluso la luz parecía cansada. Resonator 9 iba adelante, señalando los paneles que se podían tocar y aquellos que podrían activar la alarma. Emma se mantenía cerca, tratando de memorizar el camino. En las estaciones, ella siempre memorizaba el camino de vuelta. Cuando trabajas en el servicio de rescate, te explican rápido. El héroe no es quien entra en el fuego, sino quien logra sacar a la gente de regreso. El primer obstáculo apareció en el anillo del ascensor. 3 guardias bloqueaban el paso. No era una patrulla, era un bloqueo. Eso significaba que Diplomat First Light ya había comprendido que la celda de aislamiento no era tan segura como él desearía. Resonator 9 se detuvo. No hay otro camino. En las estaciones siempre hay otro camino. No para los vivos. Emma miró hacia donde indicaba su tableta. Un estrecho pozo de servicio de refrigeración. Según el esquema, por allí circulaba un flujo de aire helado proveniente de los radiadores externos. ¿Qué tan no para los vivos? Para drones de reparación. La temperatura es baja, la presión es inestable. En 7 minutos comienza la purga. Entonces tenemos 6. No lo entiendes. Lo entiendo. Ahora dirás que es peligroso. Yo diré que una acusación de ataque biológico tampoco es un paseo de salud y treparemos de todos modos. Ahorremos tiempo. 40 segundos después, ya estaban en el pozo. El frío golpeó de inmediato, se filtró bajo la chaqueta y quemó los pulmones. Resonator 9 se movía peor que Emma. Sus extremidades se enganchaban en los salientes, su cuerpo reaccionaba a los cambios de temperatura más lentamente que el de un humano. A mitad del camino, él resbaló. Emma logró sujetarlo por la correa de la tableta. Él quedó colgando sobre el abismo oscuro, donde zumbaban las aspas del circuito de refrigeración. «No te sueltes», siseó ella. «No puedo subir. La Song casi no llega hasta aquí». «Entonces escúchame a mí, no a la Song, a mí. La derecha arriba, al borde del panel. La izquierda abajo en la ranura. A la cuenta de 3 tiras hacia arriba. Yo no...» Resonator. 1. Él temblaba. 2. Desde abajo el sonido de la purga aumentaba. 3. Él dio un tirón. Emma tiró con sus últimas fuerzas, se golpeó el hombro contra la pared, pero logró subirlo a la estrecha plataforma. Unos segundos después, el flujo de aire pasó rugiendo por el pozo detrás de ellos, arrancando la escarcha de los paneles. Resonator 9 yacía sobre el metal y no se movía. ¿Vivo?, preguntó Emma. «Me moví sin la Song», dijo él. «Felicidades, muy a destiempo, pero con estilo». Él giró sus ojos hacia ella. «Tú dijiste qué hacer, yo lo hice». Así es como suele empezar la autonomía, con pánico y malas instrucciones. Salieron del pozo hacia el viejo sector 8 minutos antes del inicio de los preparativos finales para la votación.
La sala de archivos resultó no ser una sala, sino un pozo técnico circular con filas de placas acústicas. Muchas tenían sellos de los ancianos. Algunas habían sido retiradas hace tiempo, de forma brusca, sin registro. Eso significaba que las élites no solo prohibían los archivos, ellos mismos venían aquí. Resonator 9 conectó la tableta al puerto de diagnóstico. La pantalla parpadeó. Acceso restringido. Introdujo su código de empleado. Denegado. Introdujo el de emergencia. Denegado. Intentó un bypass de mantenimiento. El sistema mostró una línea roja. Solicitud no autorizada. Identificación de usuario registrada. En algún lugar lejano del pasillo, una alarma empezó a aullar. «Nos han encontrado», dijo Resonator 9. «Todavía no. De momento solo saben dónde buscar». Emma le quitó la tableta. «Dijiste que mi ritmo se parecía al del archivo». «Sí. El sistema busca por acceso. Y si buscamos por diagnóstico de resonancia, se necesita una señal de entrada». «Graba». «¿Qué?». Emma se inclinó hacia el micrófono de la tableta y repitió aquella misma frase, no tan fuerte como en el salón de banquetes, pero con el mismo ritmo. Un pequeño favor para la gran diplomacia. El sistema no reaccionó. Resonator 9 ajustó rápidamente el filtro. Otra vez. Emma exhaló y añadió una segunda frase, ya con tono de irritación. «Les vendría bien algo de sal y pimienta, porque la comida parece papel». Las placas de la pared respondieron suavemente. Ni siquiera con sonido, sino con una vibración. Un temblor recorrió el metal, como una cuerda que es pulsada tras muchos años de silencio. En la pantalla empezaron a correr líneas de texto. Búsqueda por huella rítmica. Coincidencia, 43%. Luego 61%. Luego 88%. Resonator 9 se quedó petrificado. «Lo tengo». El archivo se abrió sin imagen. Solo sonido y una transcripción técnica. Al principio, Emma no oyó palabras, sino un ritmo. Pulsante, irregular, vivo. Luego el traductor emitió con dificultad una vieja grabación. Protocolo de calibración de emergencia. Para la estabilización autónoma del circuito nervioso. Aplicar en caso de fallo de la canción central. No requiere autorización de los nodos superiores. Repítase con la voz del operador más cercano. Resonator 9 se apartó de la pantalla. «No requiere autorización», susurró. Emma sintió cómo todo encajaba en su interior. No se trataba de una voz humana mágica, ni de una profecía ancestral, ni de una mensajera elegida con un chiste salvador. Era un protocolo de emergencia. Hace mucho tiempo los creadores de la canción dejaron una vía alterna para que cualquier operador pudiera estabilizar el sistema si el poder central fallaba. El protocolo aceptaba una voz viva, no una señal sintética. El habla humana encajó no porque los humanos fueran seres de cuento, sino porque era lo suficientemente asincrónica, lo suficientemente viva como para despertar el viejo mecanismo. Por eso las élites prohibieron los archivos. No porque fueran peligrosos, sino porque permitían prescindir de su permiso. Golpearon la puerta. Luego otra vez. La voz de la guardia, desde fuera, ordenó abrir el sector. Resonator 9 comenzó a copiar el archivo frenéticamente. «¡Más rápido!», dijo Emma. «El sistema está cortando la transferencia». En la pantalla apareció una línea nueva. Eliminación remota del archivo. Autorización Diplomat First Light. «Ahí lo tienes», dijo Emma. No solo se aprovecha de la mentira, está borrando las huellas. Resonator 9 conectó el módulo de reserva. La transferencia avanzaba con una lentitud agónica. 12%, 18%, 23%. La puerta empezó a curvarse. Emma miró a su alrededor. En la esquina había un viejo amplificador manual, un pesado bloque metálico que, al parecer, antes servía para calibrar los paneles a mano. Lo levantó con ambas manos y lo puso frente a la puerta como tope. «¿Eso los detendrá?», preguntó Resonator 9. «No, pero les hará saber que somos muy optimistas». Él volvió a soltar esa risa seca y corta. Copia, 57%. Por fuera se activó la voz de Diplomat First Light, no a través del canal general, sino directamente en la sala del archivo. «Resonator 9, no entiendes lo que estás haciendo. Sin la canción los sectores inferiores perecerán. Estoy protegiendo a nuestra especie». Resonator 9 se quedó petrificado. Emma vio cómo esas palabras impactaban exactamente en su viejo miedo, no en su lealtad. En el miedo. ¿Y si fuera verdad?
¿Y si la libertad realmente matara a quienes promete salvar? Ella no se molestó en decir, él miente. Eso habría sido demasiado simple. Tal vez de verdad empezó protegiendo, dijo ella en voz baja. Muchos empiezan así, salvando, regulando, prohibiendo por seguridad. Y luego, un día, borran el protocolo de emergencia, porque la gente sin correa se vuelve más incómoda que los enfermos. Resonator 9 regresó lentamente al panel. Copia, 81%. La puerta se resquebrajó. Copia, 96%. La pantalla parpadeó. Archivo guardado. Un segundo después, el registro del archivo desapareció del sistema principal. La guardia irrumpió en el interior. Emma logró meter el módulo con la grabación en el bolsillo de su chaqueta. ¡Quietos!, rugió el comandante. Resonator 9 levantó las manos. Emma también, pero esta vez ella sonreía. Porque la carga estaba con ella. Y un mensajero que ya tiene la carga en el bolsillo nunca se considera atrapado. Considera que la ruta se ha vuelto más interesante. Capítulo 5. Una voz sin permiso. No nos llevaron de vuelta a la celda de aislamiento. Esa fue la primera señal de que Diplomat First Light estaba nervioso. Los llevaron hacia el salón principal a través del puente de servicio superior. Abajo, los delegados ya se estaban reuniendo. La parte humana estaba sentada aparte, tras una barrera de seguridad transparente. Los humanos intentaban discutir, pero sus micrófonos estaban muertos. En sus rostros estaba esa expresión que Emma más odiaba. Entendían la verdad, pero no podían hacérsela llegar a quienes tomaban las decisiones. Diplomat First Light estaba en el centro del salón. No parecía asustado. En eso residía el peligro. Un enemigo asustado comete errores. Un enemigo seguro ya ha preparado de antemano dónde caerán los escombros. Cuando sacaron a Emma y a Resonator 9 a la plataforma lateral, él se giró hacia ellos como si fuera exactamente lo que estaba esperando. «Aquí está», dijo él por el canal general, la intrusa humana y el técnico de nivel inferior al que arrastró al sabotaje. Observen, en lugar de arrepentimiento, un intento de infiltración en los archivos clasificados. Un murmullo se elevó en el salón. Emma sintió cómo dos guardias la sujetaban por los brazos, demasiado fuerte para soltarse. El módulo con el archivo estaba en su bolsillo interior, pero no podía alcanzarlo. El diplomático continuó. Los humanos no solo trajeron una sustancia, trajeron una idea infecciosa, que la canción no es un don, sino una cadena. Así actúan siempre los destructores externos. Primero se burlan de nuestros rituales, luego interfieren en nuestros sistemas. Después dicen que nos están liberando. Un buen discurso, admitió Emma a regañadientes. Demasiado bueno. Él no solo negaba los hechos, estaba convirtiendo la verdad en una amenaza. Uno de los delegados se puso en pie. Si los archivos son seguros, ¿por qué no se pueden escuchar? La pregunta fue silenciosa, pero el salón la oyó. Diplomat First Light se giró hacia él. Porque una mente no preparada puede sufrir un trauma por las resonancias de antes del contacto. No tenemos derecho a poner en riesgo al Consejo. ¿Pero tienen derecho a votar sobre una guerra con una raza cuyas explicaciones han silenciado? El ruido volvió a crecer en el salón. Emma giró la cabeza. Era el mismo guardia de la derecha el que hablaba, el que le había dejado la cerradura abierta. Estaba junto a la puerta de la cámara de resonancia, como si todavía custodiara el paso. Pero ahora su arma estaba baja. Diplomat First Light lo miró casi con lástima. Guard Contour, estás excediendo tus funciones. Es posible, dijo el guardia. Pero he oído el informe médico, no hubo envenenamiento. Emma lo comprendió. Ahí estaba, la grieta. Aún no era una victoria, pero sí un lugar donde se podía golpear. Miró a Resonator 9. Él también lo entendió. Necesito acceso al núcleo del resonador, le dijo al guardia. Él no tiene derecho, exclamó bruscamente Diplomat First Light. Guard Contour no se movió. Durante 2 segundos debatió entre una orden y lo que ya había visto con sus propios ojos. Luego dio un paso a un lado. 5 minutos, dijo. Después de eso, entrará toda la seguridad. Empujaron a Emma hacia adelante, pero no con brusquedad. Más bien la soltaron de tal forma que pareciera un accidente. Se escabulló en el núcleo junto con Resonator 9. La puerta se cerró tras ellos. El interior era estrecho y caluroso. Los paneles vibraban con las voces del salón principal. En la consola central parpadeaban canales bloqueados. El módulo, dijo Resonator 9. Emma sacó la copia del archivo y se la lanzó.
Él la insertó en el puerto. El sistema emitió un rechazo inmediato. Sin permisos de transmisión. Intentó a través del diagnóstico. Rechazado. A través del circuito de emergencia. Rechazado. Afuera, la voz de Diplomat First Light se hacía más fuerte. La votación debe concluir ahora. Cualquier retraso favorece al bando humano. El temporizador en la pared marcaba 4 minutos. Resonator 9 golpeó el panel con sus 4 brazos superiores. No funciona. Emma miró el esquema de los canales. La transmisión central estaba cerrada. La diplomática, cerrada. El consejo, cerrado. Pero un circuito parpadeaba en verde. ¿Qué es eso? Prueba técnica de estabilidad acústica. Se realiza antes de cada votación. Es una señal corta, sin palabras, solo la calibración de la sala. ¿Llega a todos los resonadores? Sí, pero solo como una prueba. Entonces no necesitamos transmitir. Necesitamos pasar como una prueba. Resonator 9 la miró. La prueba solo acepta una señal de entrada en vivo mediante calibración manual. Perfecto. Para eso, el operador debe iniciar el ritmo con la voz. Mejor aún. Y si la frecuencia es incorrecta, los paneles antiguos podrían sobrecargarse. Emma clavó la mirada en el cristal, tras el cual rugía el salón principal. ¿Qué tanto se sobrecargarían? Podrían golpear el sistema nervioso de quienes estén cerca del circuito central. De pronto, todo quedó en silencio. La victoria fácil se había terminado. Aparecía un precio. Si cometían un error, Diplomat First Light no solo tendría un pretexto, tendría víctimas reales. Y entonces, ninguna verdad tendría importancia. Emma inhaló lentamente. ¿Se puede bajar la potencia? Entonces la señal no llegará a los sectores inferiores. Ahora mismo necesitamos al consejo, no a toda la estación. Pero los trabajadores no oirán nada. Oirán después, estando vivos, si no nos cargamos a la mitad de la sala. Resonator 9 asintió. Fue un momento pequeño, pero crucial. Ya no solo obedecía a Emma, estaba tomando la decisión junto a ella. Afuera comenzó la cuenta regresiva final de la votación. Delegados, confirmen el cese de contactos con la raza humana. Resonator 9 activó la calibración manual. Tienes que repetir el ritmo de la clave de entrada, no la frase del archivo, tu ritmo vital, el que despertó al sistema. Emma se acercó al micrófono. Podría haber dicho algo grandioso, algo sobre la libertad, la verdad, los pueblos y la historia. A los diplomáticos les encantan esas frases. Suenan como si debieran funcionar. Pero el antiguo protocolo no despertó por la grandeza, despertó por su yo real. Una mensajera cansada que intentó salvar una cena ajena y que no sabía callarse cuando las cosas se ponían demasiado serias. Se inclinó hacia el micrófono. «Les vendría bien un poco de sal y pimienta», dijo Emma con el mismo tono que usó en el salón del banquete. «Porque la comida parece papel». Resonator 9 inició la calibración. Durante el primer medio segundo no ocurrió nada. Entonces la sala no escuchó sus palabras, sino lo que había debajo de ellas. Un ritmo vivo e irregular, transformado por un antiguo protocolo en una estabilización de emergencia. Los paneles del techo se encendieron con una luz suave. El sonido atravesó el circuito principal, no como un golpe, sino como una onda que pareció volver el aire más denso. Los delegados se quedaron inmóviles. Varios trabajadores de bajo rango junto a las paredes se aferraron a los paneles esperando el dolor. No hubo dolor. Al contrario, el temblor de sus manos comenzó a calmarse. Uno de los ancianos levantó una extremidad y la miró como si, por primera vez en muchos años, le obedeciera a él mismo y no a una orden invisible. Resonator 9 activó una grabación de archivo. Una antigua voz técnica resonó en toda la sala. Protocolo de calibración de emergencia. Para la estabilización autónoma del circuito nervioso. No requiere autorización de los nodos superiores. La frase se repitió en el idioma de 7 olas. Luego una vez más, ya sin traducción. Diplomat First Light se abalanzó hacia la consola central. Intentó desconectar el circuito, pero Guard Control llegó primero al panel y retiró la llave de control. «Devuélvela», dijo el Diplomat. «¿Es una orden?» «Sí». El guardia miró a la sala, a los trabajadores junto a las paredes, a los delegados que ya no caían sin la canción, a Emma tras el cristal de la sala de resonancia. «No», dijo él. Una palabra corta. Para los humanos, algo común. Para los 7 olas en esa sala, más fuerte que cualquier himno.
Diplomat First Light se volvió hacia el consejo. Esto es una provocación humana. Están usando nuestro antiguo sistema contra nosotros. Emma encendió el micrófono. No, es su antiguo sistema y su protocolo. Nosotros solo encontramos lo que ustedes escondieron. Ella proyectó en la pantalla principal el registro de bloqueo del canal humano. Hora, firma, autorización. Luego la grabación de la preparación del discurso de acusación 1 hora antes del banquete. Después, el intento de borrado remoto del archivo. Ya no había ruido en la sala. El ruido es cuando la gente aún puede esconderse en una reacción colectiva. Aquí había un silencio en el que cada uno escuchaba su propia conclusión. Un delegado de cierta edad con acoloración ceremonial desvaída se levantó primero. Retiro mi voto para el cese de contactos. Tras él, se levantó una delegada del ala científica. Exijo la apertura total de los archivos médicos. Un tercero dijo. Exijo una auditoría independiente de la distribución de la canción en los sectores inferiores. Luego muchos hablaron a la vez. No a coro, no sincronizados, cada uno por su cuenta. Diplomat First Light estaba en el centro de la sala, y por primera vez su postura perfecta no ayudaba. No se desplomó, no gritó, no intentó huir. Simplemente se hizo más pequeño. No físicamente, peor aún. Se convirtió en un hombre al que habían dejado de escuchar. Resonator 9 se apartó lentamente del panel. La señal es estable, dijo. Nadie ha resultado herido. Solo entonces Emma sintió que sus manos empezaban a temblar. Excelente, porque si me hubiera convertido en la causa de una segunda catástrofe en un solo día, tendría que cambiar de profesión. Él la miró. ¿A cuál? No lo sé, algo seguro. Por ejemplo, la diplomacia. Y esta vez Resonator 9 se rió sin ayuda del traductor. Capítulo 6. El galón. Tras la victoria no hubo ovaciones. Emma incluso se alegró por ello. Las ovaciones no encajan bien en los momentos en que toda una civilización acaba de descubrir que una parte de su historia fue recortada, escondida y usada como correa. En la sala principal se discutía. Los delegados exigían los archivos, los médicos el acceso a los protocolos antiguos, y los técnicos de bajo rango el derecho a estar presentes en las inspecciones de la red de resonancia. La delegación terrestre finalmente obtuvo un canal de comunicación funcional, pero los humanos hablaban con cautela, hablaban con inteligencia, no intentaban apropiarse de una revolución ajena. Emma se apoyó contra una pared lateral y por primera vez en muchas horas se permitió simplemente estar cansada. Le dolía el hombro después de lo de la mina. En sus muñecas quedaban marcas de los grilletes. Tenía la garganta seca. En algún lugar del banquet hall, si es que aún no lo habían presentado, seguramente seguía aquel plato compartido con el que empezó todo. La porción más cara de diplomacia salada en la historia del sector. Resonator 9 se le acercó en silencio. Ya no estaba encorvado como en la celda de aislamiento. No se había convertido en un héroe ni en un gran líder de repente. Simplemente estaba un poco más erguido. A veces eso basta para entender que algo ha cambiado en el interior de un ser. «Te llaman los diplomáticos terrestres», dijo él. «¿Están regañando?», preguntó ella. «Están agradeciendo. Entonces es que el impacto aún no se les ha pasado. Dicen que salvaste el contacto». Emma miró hacia la sala. «No, yo provoqué un incendio por accidente y luego ayudé a encontrar el extintor. La salvación la lograron ustedes». Resonator 9 reflexionó largo tiempo sobre esa frase. «No tenemos una palabra para una acción así». ¿Para cuál? Cuando alguien no da órdenes, sino que ayuda a otro a ponerse de pie. Emma quiso bromear. Ya había abierto la boca. Luego la cerró. No todo necesita ser salvado con un chiste. Al salir de la sala, un trabajador de bajo rango la detuvo. Era mayor que Resonator 9, con la cresta de un color apagado y marcas de viejas quemaduras en las manos. No era un delegado. No tenía derecho a hablar. Probablemente ni siquiera debería haber estado tan cerca del salón central. Pero después de todo lo ocurrido, la guardia ya no sabía a quién protegía ni de qué. El trabajador miraba la manga de Emma. Miraba el Rescue Patch, el mismo que Ward Contour había notado. Desgastado, cosido torpemente tras un viejo accidente, con hilos que deberían haber sido reemplazados hace mucho. «Ese símbolo», dijo el trabajador, ¿significa que son los que vienen durante la destrucción? Emma pasó los dedos por la tela. Significa que somos los que entran donde los demás salen, no porque no tengamos miedo, sino porque alguien tiene que hacerlo.
El trabajador extendió las manos lentamente, pero las detuvo en el aire. No la tocó. Preguntaba sin palabras. Emma no lo entendió de inmediato. Primero pensó que quería comprar el parche, intercambiarlo por una insignia local o llevárselo como recuerdo. Luego vio cómo Resonator 9 bajaba la cabeza. No por vergüenza, por respeto a una petición que no se podía pronunciar en voz alta. No necesitaban un recuerdo. Necesitaban el primer símbolo que no les hubiera sido otorgado desde arriba. Emma arrancó el parche. Los hilos se resistieron. Ella misma lo había cosido tras el incendio en la plataforma de carga Maisky 4, cuando su uniforme de rescate ardió y tuvo que comprarse la chaqueta con su propio dinero. Allí murió su compañero. Nunca les contaba esa historia a los pasajeros, ni a los diplomáticos, y mucho menos a técnicos extraños. Pero cada vez que se ponía la chaqueta, recordaba por qué no dejó el servicio de rescate de inmediato. El parche se desprendió con un ligero crujido. En la manga quedó una mancha más clara. Emma le tendió la insignia al trabajador. «No es un trofeo», dijo ella. «Ni es una deuda, solo es un recordatorio. La salvación no siempre viene desde arriba. A veces llega por un pasillo de servicio y entiende muy mal el protocolo local». El trabajador tomó el parche con ambas manos. No lo levantó sobre su cabeza. No se lo mostró a la sala. Simplemente lo apretó contra su pecho, donde los humanos tendrían el corazón. Varios técnicos cercanos repitieron aquel gesto con los dedos que Emma había visto después del banquete. Ahora seguía sin conocer el significado exacto, pero ya entendía el sentido. Vemos, recordamos, no estamos solos. Ward Contour se acercó el último, sin armas en las manos. «Dejé la cerradura abierta», dijo él. «Me di cuenta. Fue una transgresión. Una buena transgresión». Él miró el espacio vacío en la manga de ella. «Vi un símbolo similar en el sector antiguo. Ahora quiero saber quién lo dejó allí». «Pues esa es su entrega ahora», dijo Emma. «Encontrar su propia historia y devolvérsela al destinatario». Él asintió. Junto a la esclusa la esperaba la lanzadera de mensajería, pequeña, desgastada, con arañazos en el casco y una mancha de sellador viejo cerca de la escotilla. Después de la enorme estación, se veía casi ridícula. Lo propio siempre parece un poco ridículo tras la grandeza ajena. Resonator 9 la acompañó hasta la rampa. «Los contactos no se han roto», dijo él. «El Consejo ha nombrado una comisión médica conjunta. Por primera vez, los técnicos de nivel inferior han recibido el derecho de estar presentes durante el ajuste de la Song. Es un buen comienzo». El comienzo asusta. «Siempre. ¿Volverás?» Emma miró hacia la estación a través del cristal de observación de la esclusa. Seven Waves seguía viviendo bajo su extraña geometría. Seguramente los pasillos se habían desplazado de nuevo. Las salas volvían a estar en disputa. En algún lugar, los técnicos escuchaban grabaciones antiguas, y los ancianos, por primera vez en muchos años, no temían a los extraños, sino a las preguntas de los suyos. «Soy mensajera», dijo ella. «Siempre acabo en lugares donde alguien gestionó mal una entrega». «¿Eso significa que sí?» «Significa que no prometo nada, pero ahora ya hay una ruta trazada». Resonator 9 emitió un chasquido suave y seco. Una risa. Ya no era una risa robada a los humanos, ni accidental, ni un error del sistema. Era suya. Emma subió a la lanzadera, se abrochó el cinturón y solicitó permiso para el desacoplamiento. El controlador de la estación no respondió de inmediato. La voz era de un rango inferior, nada ceremonial. «Lanzadera de mensajería de la Tierra, salida autorizada. Seven Waves agradece su entrega». Emma miró el lugar vacío en su manga. «La entrega fue más complicada de lo que figuraba en el albarán», dijo ella. «¿Repita?» «Nada, solo un comentario humano». La lanzadera se alejó de la estación. Seven Waves se hacía pequeña lentamente en el cristal de observación. Enorme, brillante, todavía ajena. Pero ahora, en esa estación extraña, había un pequeño rescue patch terrestre, escondido no en un museo ni en una sala de trofeos, sino en las manos de un trabajador, que por primera vez en su vida había recibido un símbolo que no era una orden, sino una elección. Emma cerró los ojos. Ella solo había querido que una comida insípida fuera comestible. Al final arruinó un banquete, saboteó una votación, abrió un archivo antiguo y ayudó a toda una raza a escuchar su propia voz sin el permiso de sus superiores. Las ha habido peores, aunque por lo general, por una entrega así, pagaban mucho más.